Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes aquí con los ministerios de familia de iglesiavidareal.tv. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y me han generosamente invitado para hablar acerca de la ideología de género y cómo esto afecta a nuestras familias. Y algo que tenemos que recordar, yo creo, especialmente en este siglo XXI donde nos enfrentamos a nuevos problemas, nuevos retos, es que muchas veces estos mismos problemas tienen origen en la misma familia, es decir, en la falta de amor, en la falta del cuidado de los niños, en preocuparnos en cuestiones meramente materiales, como puede pasar el trabajar horas y horas y horas para tener el carro que uno quiere, para tener la casa que uno desea, pero descuida cuestiones esenciales como la relación y el vínculo afectivo con los propios hijos. Y es a partir de ahí, de ese debilitamiento del vínculo familiar, que tenemos hoy en día problemas ideológicos enormes, como ocurre con la ideología de género, como ocurre con una ideología que pretende imponer la liberación sexual como norma moral de nuestra sociedad, ideologías como el feminismo radical, que han patologizado la relación con el padre, la relación con la familia, y fruto del odio que eso ha originado y de la victimización en la cual muchas personas se sumen, ha traído un problema gigantesco para nuestras sociedades hoy en día. Pero también tenemos un problema ideológico y político a un nivel más allá de la familia, que es lo que estamos viendo hoy en día tanto en muchas ordenanzas de las Naciones Unidas, en la UNESCO, en los programas de educación sexual integral, en las normas de los distintos ministerios de nuestros países. Por ejemplo, voy a dar este ejemplo de la Argentina, un ejemplo que nos recuerda a lo que ocurría en lo más duro de la Unión Soviética. Una pretendida especialista de educación sexual de la Argentina, ella se llama Rosaura Barrios, quien trabaja para un ministerio de Argentina. Ella decía lo siguiente, que los niños, las niñas, los adolescentes son sujetos de plenos derechos humanos, pero sin embargo la tutela, el cuidado, la educación y la mantención y protección de esos niños no está en manos de la familia, sino que está a cargo del Estado. Es decir, entonces, es así como están, yo creo, procediendo para abolir totalmente los derechos de la familia. Se dicen que el niño tiene un derecho a la orientación sexual, tiene un derecho a la identidad de género, pero es el Estado, no los padres, el que debe garantizar ese derecho, y por lo tanto el Estado puede intervenir y tomar control de ellos. En España, otro ejemplo, la ministra de Educación actual, Isabel Celaá, ella dijo sin tapujos, no tuvo problema en afirmar que los hijos no pertenecen a los padres. Ella decía, no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Hablamos del interés del menor, de los derechos constitucionales del menor. Entonces sacan la misma falacia de siempre. Hay que proteger los derechos del niño y eso es función del Estado, no de los padres. Entonces, aquí estamos ante un falso enfoque que pretende esconder en realidad lo que estas personas quieren, que es el control total y absoluto sobre los niños, y están usando el lenguaje de derechos humanos para sacar entonces su pretendido acometido. Es más, los programas de educación sexual que se aplican en la provincia de Ontario, aquí en Canadá, donde yo radico, se diseñaron explícitamente se afirmó, para proteger a los niños de la conciencia limitada de los padres. Entonces, si los padres de los niños son cristianos y los padres tienen una visión bíblica del ser humano, por lo tanto los padres se van a oponer a ciertas prácticas sexuales, y entonces, como esa conciencia es limitada, como ese modo de educación cristiano que le dan los padres a sus hijos es limitado, tenemos que intervenir para abrirle las mentes a esos hijos. ¿Y de qué manera le vamos a abrir las mentes? Por medio de la educación sexual integral. Por eso yo no tengo temor en decir que la educación sexual integral en realidad es un plan y una herramienta para pervertir e hipersexualizar a nuestros niños. Y es así, por medio de esta educación o este adoctrinamiento, mejor dicho, ideológico, que buscan destruir la familia, buscan destruir los cimientos de nuestra sociedad. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que la conciencia de los padres sería un peligro para los hijos? ¿Sí? Estos entonces programas
necesitan una justificación para imponer su ideología, su adoctrinamiento, y la única manera de lograrlo ha sido creando falsos derechos que justamente estos activistas dicen proteger. Y es tremendo realmente, es tremendo. Hay una feminista radical canadiense, su nombre es Shulamith Firestone, y ella hace tiempo, en los años 70, en un libro que escribió acerca de la dialéctica del sexo, señaló el camino que debíamos seguir. Y es lo que hoy en día vemos en la agenda progresista. Ella decía que había que someter a la tiranía de la biología, había que dejar de lado la biología, consideraciones biológicas, había que destruir el matrimonio por ser opresivo para la mujer. Luego ella decía que el siguiente paso, si se destruye el matrimonio, es sacarle los hijos a los padres, sacarlos de la jurisdicción de los padres, ya sea que el Estado tome posesión de ellos y los eduque, o ya sea que se entreguen a los hijos a grupos familiares, a grupos pansexuales con relaciones de todo tipo y que incluya incluso esas relaciones sexuales a los mismos niños. ¿Por qué? Porque ella decía que las relaciones de personas de edades dispares se tenían que convertir finalmente en algo común, es decir, una defensa ideológica de lo que llamamos la pedofilia. Por eso, no es insensato afirmar que hoy en día las Naciones Unidas y lamentablemente muchos de nuestros gobiernos han abrazado una agenda ideológica progresista que apunta como objetivo final el romper los vínculos de los padres con sus hijos. Y así entonces van a hacer desaparecer no solamente la paternidad contra la cual luchan las feministas, ese supuesto patriarcado, sino también que buscan destruir la maternidad. Por eso, recordemos esta misma Shulamith Firestone, una pensadora radical, feminista, muy leída hoy en día en las universidades. Ella decía que había que abolir la función reproductiva de la mujer. Es decir, tenemos que luchar de tal manera que por medio de la tecnología la mujer ya no quede embarazada, sino que los niños vengan de otras maneras. Reemplazar esa función reproductiva por tecnologías de reproducción y gestación artificial y legalizando el aborto como un camino de liberación de la mujer. Se presenta como libertad, liberación. Y entonces es en este contexto donde no tenemos que ser ingenuos y debemos enfocar y leer en ese contexto general todo lo que son las reformas legales que se están haciendo a lo largo y ancho del planeta, las distintas sentencias de cortes supremas de algunos de nuestros países, la agenda de las Naciones Unidas, especialmente la Agenda 2030, que es una agenda que es profundamente abortista, ideológica y que viene a cambiar lo que entendemos nosotros como ser humano, viene a imponer la ideología de género. Y obviamente que todo este aparato político, legal, internacionalista, tiene el apoyo enorme, el apoyo filantrópico de cantidad de organizaciones, cantidad de fundaciones internacionales que imponen condiciones sumadas a las condiciones que también imponen los organismos financieros internacionales a cada uno de nuestros países. Cada préstamo que trae el Banco Mundial, cada préstamo que trae el Banco Interamericano de Desarrollo, cada préstamo que trae el Fondo Monetario Internacional viene con condiciones para imponer esta agenda. Recordemos incluso en el mismo Ecuador cómo se le exigió al país el año pasado con ese salvataje económico que se ofreció de parte de las Naciones Unidas y el Banco Mundial por las consecuencias de las cuarentenas y la pandemia, de que tenían que cambiar el Código Orgánico de Salud e imponer el aborto en su país para poder recibir el dinero. O sea, es tremendo realmente. Y todos estos movimientos que vemos hoy en día apuntan a marginar legalmente a la familia por la fuerza de la ley, ¿sí? Y es tremendo realmente porque es una utopía el pretender que vamos a poder liberarnos de la familia y seguir viviendo como seres humanos en este planeta como si nada pasase. Entonces, una vez que se hayan liberado los niños, como se dice, vamos a liberar a los niños de los padres, ¿quién va a cuidar de ellos? El Estado, se dicen. Y esto es algo realmente utópico. Porque, ¿qué es el Estado? ¿Qué significa? ¿Qué me garantiza a mí que el Estado va a cuidar mejor de los niños de manera generalizada que los padres? ¿Y por qué es responsabilidad del Estado y no de los padres el educar, el alimentar, el proteger, el guiar, el aconsejar a sus hijos? Aparte,
la palabra Estado en realidad es una abstracción, porque en concreto el Estado no cuida. ¿El Estado qué es el Estado? No existe, es un concepto que existe solamente en la mente de las personas. Quienes en concreto van a cuidar de los niños serán personas menos capacitadas que los propios padres, muchas veces corrompidas, ya que para acceder a esos puestos de trabajo, cuántas veces es condición el comulgar con la propia ideología, como de hecho pasa en Canadá, por ejemplo, donde para aplicar para ciertos trabajos se exige un credo secular, se exige el creer en el aborto, afirmarlo, en la eutanasia, en la ideología de género, en la educación sexual y muchas otras cosas. Por eso tenemos que recordar que quienes vienen con esta embestida progresista, ideológica y totalitaria, en realidad lo que ellos están negando no es solamente la revelación, no es solamente los principios cristianos, sino que es algo mucho más profundo, que tiene que ver con la creación misma de Dios, que es lo que se llama el derecho natural, la idea que Dios tiene del universo y esa idea que se ha plasmado en la realidad, en lo que nosotros observamos, en la realidad de ser hombres, de ser mujeres, en la realidad de la familia como una institución natural para la supervivencia de la especie y una institución que desde el punto de vista psicológico es lo mejor para el niño, para su crecimiento, para su madurez, para su especialmente formación personal para ser una persona de bien. Y ese derecho natural es algo que se ha explicitado históricamente en la civilización occidental por medio del derecho civil, por medio de las leyes, en las constituciones de nuestros países, también en el derecho internacional, que garantiza que no solamente hay derechos para los individuos, sino que también hay un lugar de la familia y de los padres como pilar de la sociedad, y esa familia y esos padres son preexistentes al Estado mismo. Es decir, el Estado es algo posterior a la formación de la familia y por lo tanto la función del Estado es estar al servicio de la familia, no para controlar, no para quitarle los hijos, no para decidir qué se debe hacer o garantizar X o tal otro derecho que se han inventado, derechos nuevos que se imponen por encima del derecho natural de los padres. Entonces, la respuesta a este ataque ideológico es recordar que los padres tienen un derecho natural dado por Dios mismo, pero dado por la condición natural de ser padres sobre sus propios hijos. Y entonces los padres no solamente que tienen un derecho de educarlos, pero tienen un derecho de enseñar, tienen un derecho de defender, de proteger, especialmente de protegerlos ante estos ataques ideológicos, tales como la ideología de género, e incluso tienen ese derecho de decirle no al Estado en cuestiones en que afecten la conciencia y la moralidad y nuestras costumbres. Y lamentablemente hemos llegado a una época en la cual se vive esa tensión tan grande, donde el Estado ya no está al servicio de la familia, no está al servicio del bien de las personas, sino que se usa del aparato estatal para imponer una ideología determinada. Entonces, primero recordar eso. Algunos ejemplos que les quiero dar de esta violación absoluta de los derechos de los padres. Tenemos en California en el año 2016, cuando se impone una nueva reglamentación de la educación sexual, se dice que se le concede a los padres que puedan retirar a sus hijos si ellos no están de acuerdo durante las sesiones de educación sexual, pero sin embargo la excepción para sacar a los hijos del aula no aplica a materiales, a presentaciones o programas que traten cuestiones de identidad de género, de expresión de género y orientación sexual. Es decir, nuevamente, cuando se trata de esas cosas, al ser pretendidamente, como ellos quieren, un derecho humano, entonces el Estado tiene más autoridad sobre los hijos que los propios padres. Se han inventado un nuevo derecho y luego se han establecido, se han autodenominado ellos mismos como garantes de esos derechos, incluso si eso va en contra de los padres. Es interesante realmente esto que estamos viviendo hoy en día. Pero, ¿qué hacer como familias ante una situación así? Yo creo que la familia tiene que estar más unida que nunca, sin descuidar el cuidado que deben tener los padres protegiendo a sus hijos de todos estos ataques ideológicos y especialmente formando a sus hijos en buenos principios que no solamente basta con enseñar y que el niño sepa,
sino que son principios, como por ejemplo los 10 mandamientos, son principios de la vida, del actuar moral, que deben forjarse en el mismo carácter de la persona para que un día ese niño pueda actuar de manera firme, de manera convincente por sí mismo en la búsqueda del bien y de la verdad. Y esto es importantísimo. Y es importantísimo porque tarde o temprano el niño o el joven se va a tener que enfrentar a la realidad de la sexualidad humana, se va a tener que enfrentar a la realidad de la ideología que se quiere imponer, si es que ya no se están enfrentando por las redes sociales y el ataque constante de los medios de comunicación. Pero también está el hecho de los amigos, de los vecinos, de los parientes. Y entonces podemos sacar, por ejemplo, a los hijos del sistema para que no sean ideologizados. Pero incluso en esos casos, para los que puedan hacer homeschooling, por ejemplo, educarlos en la casa, incluso en esos casos hay que alertar a los niños de los peligros ideológicos que nos rodean. Y esto yo creo que es clave. Yo creo que es clave que los padres tomen más seriamente la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que se utilizan mundialmente para imponer la educación sexual en las escuelas es decir, los padres a los hijos no les enseñan nada. Los padres no les enseñan a sus hijos acerca de la sexualidad. Entonces, si la razón por la cual se debe dar educación sexual a los hijos es porque no la aprenden en sus casas, entonces esa necesidad se debe suplir educando a los padres y que los padres eduquen a sus mismos hijos. Porque incluso si se educase a los niños en la escuela, poco o nada se puede hacer si no cuenta con la cooperación de aquellos que tienen la autoridad moral sobre sus hijos y comparten lazos familiares. Por eso yo a ustedes padres los quiero invitar seriamente a que se tomen la responsabilidad de formarse en lo personal como padres para luego ser educadores de sus hijos, incluso en cuestiones de educación sexual. Uno de los grandes errores yo creo que se han cometido a nivel mundial es la gente decir yo no tengo tiempo, yo no sé, le doy mi hijo al Estado para que me lo eduquen y no se dieron cuenta que le entregaron sus hijos al enemigo para que se los adoctrine ideológicamente. Entonces, tenemos que recordar y vivir el hecho de que los padres son naturalmente los primeros educadores de sus hijos. Porque ser padre es mucho más que engendrar un hijo, es mucho más que traerlo a este mundo. Significa generar en ellos un deseo por el bien, por la verdad, por el amor a Dios, saber vivir de acuerdo a ciertos principios, en nuestro caso los principios cristianos, que se manifiesten no solamente sabiendo de memoria distintas cuestiones, sino especialmente viviéndolo en carne propia. Es ahí donde realmente vamos a lograr a jóvenes con carácter firme, con carácter virtuoso, con principios. De tal manera que un padre pueda decir, mi hijo está preparado para enfrentarse al mundo, con la ayuda de Dios, obviamente. ¿Sí? Entonces, la educación sexual integral de los hijos es una tarea primordial de los padres de familia. Y menciono la educación sexual integral en esta charla sobre ideología de género, ya que se usa de la educación sexual integral en las escuelas para imponer la ideología de género en sus hijos. Entonces, la tarea verdadera de educar sexualmente a los hijos le corresponde a los padres. ¿Por qué? Porque el sexo está relacionado con la transmisión de la vida humana. Es la única manera de transmitir la vida humana, por medio de la sexualidad. Y fueron los padres los que le transmitieron esa vida humana a su hijo. Y entonces los primeros educadores de los hijos son los padres. Y en cuanto tal, nadie los puede reemplazar. Cualquier otra institución educativa en realidad debe estar al servicio y siempre será secundaria. La escuela debe estar al servicio de los papás. La escuela siempre va a ser un lugar secundario. Por eso nuevamente les repito lo que decía recién. Muchos padres le entregan sus hijos al Estado diciendo el Estado me los va a educar. Pero eso es una responsabilidad de ustedes como padres. Y cualquier otra institución educativa, incluso si es de la misma iglesia, siempre va a ser secundaria. Y por otra parte, y esto es bien claro yo creo, la educación sexual que le brindan los padres a sus hijos debe apuntar especialmente a la prevención, prevenir antes que caer, concientizándolos a sus hijos acerca del peligro real de la pornografía, de las redes sociales, de la televisión. Lo cual implica también que los padres se van a tener que preguntar seriamente de qué manera en nuestra casa nosotros le estamos dando a nuestros hijos acceso al mal,
acceso al adoctrinamiento, acceso a cuestiones hipersexualizadoras? ¿Acaso en la casa controlamos las maneras para prevenir que nuestros hijos caigan en la pornografía, por ejemplo? ¿Acaso nosotros a nuestros hijos le damos un celular cuando cumple 10 años y que haga lo que quiera en el internet? ¿O realmente los educamos? Y eso es algo que nos tenemos que preguntar seriamente. ¿De qué manera nosotros le controlamos a nuestros hijos el acceso a las redes sociales? O incluso le permitimos a nuestro hijo que tenga redes sociales con los peligros que esto implica, teniendo en cuenta que los hijos no tienen la capacidad muchas veces de discernir entre el bien y el mal. Es algo realmente que cada familia se tiene que preguntar seriamente si quiere educar de verdad a sus hijos. ¿Cuál es el acceso a la televisión? ¿Cuál es el acceso a las redes sociales? ¿Cuál es el acceso al internet? Porque lo que tenemos que entender de fondo es que si nuestros hijos están expuestos a todas estas ideas, esas ideas inevitablemente van a terminar formando el cerebro y el modo de pensar y de actuar de nuestros hijos. No ustedes con sus propios principios. Entonces, hay un peligro inminente no solamente por parte del Estado, que se ha convertido en una herramienta de adoctrinamiento muchas veces, no solamente por parte de la educación sexual integral o del adoctrinamiento de las escuelas, sino también por parte de la televisión, por parte de las redes sociales, por parte de plataformas como Netflix, que tal vez son mucho más peligrosas que todas las otras, porque lo transmiten de una manera que atrae. Y es ahí cuando realmente nosotros tenemos que formarnos, saber tener buenos argumentos, pero también tener una muy buena relación con los hijos, porque solamente si tenemos una buena relación con los hijos es que vamos a poder transmitir todas estas ideas de una manera que realmente atraiga y que sea convincente y que nuestros hijos puedan de alguna manera aceptarlo. Entonces, vamos a hablar de otro tema que está muy relacionado con esto. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Somos los primeros educadores de nuestros hijos. Pero ¿cuándo vamos a hablar de estos temas con nuestros hijos? ¿Sí? Porque el ser humano es un ser complejo. Nosotros como seres humanos atravesamos muchas etapas en la vida. Y las distintas etapas todas requieren de un cuidado distinto en un niño. Ya sea un cuidado material, espiritual, afectivo, psicológico. Entonces, con relación a la sexualidad, los padres tienen que estar muy atentos a los cambios que atraviesan sus hijos, especialmente los cambios biológicos que ellos experimentan a lo largo de las distintas etapas de crecimiento. Y entonces, un enfoque en la educación debe tener en cuenta esos cambios que se esperan que los niños experimenten tarde o temprano y aplicar esa realidad biológica a medida que el niño o la niña, la joven, lo vaya vivenciando. Porque muchos padres entonces se lavan las manos o no hacen absolutamente nada al respecto, se deslindan de esa obligación y entonces cuando el niño o el joven necesita una respuesta no se la dan. Sí, un ejemplo claro, ¿cuántas niñas y jóvenes reciben en realidad una explicación clara de sus madres? Que las mamás les enseñen acerca de la menstruación, acerca de los ciclos que experimentarán y qué significa todo eso. Tengo que preguntarnos, ¿acaso tenemos vergüenza de hacerlo? ¿O cuántos papás, hombres, hablan con sus hijos adolescentes acerca de la pubertad, acerca de la masturbación, acerca de los deseos sexuales, acerca de los cambios que experimentan? A ver, ustedes papás que están escuchando ahora, ¿cuántas veces ustedes realmente se han sentado a conversar con sus hijos seriamente sobre estos temas? Como amigo, como padres, como guías. Y es importante que ustedes los hagan. Porque si ustedes tienen esta conversación, la mamá con sus hijas, el papá con sus hijos, esto nunca se va a prestar para malentendidos, para perversión, para malos pensamientos. Como puede pasar sí en la escuela con un ideólogo que venga a adoctrinar a sus hijos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener valentía y no ser cobardes cuando se trata de hablar con nuestros hijos de hombre a hombre o de mujer a mujer, dependiendo del caso. Porque es ahí cuando los ideólogos, aquellos que vienen a proponer la educación sexual integral, aprovechan el vacío educativo y formativo en los hijos para adoctrinarlos a su parecer y poner todo el enfoque, por ejemplo, en cómo usar el cuerpo sexualmente en cualquier etapa de desarrollo. Entonces, esto yo creo que es importantísimo, porque solamente la familia motiva por el amor a que un niño crezca personalmente. Y la razón es simple. En la familia, un niño se lo quiere simplemente por lo que es, más allá de sus
debilidades, más allá de sus imperfecciones, más allá de lo molesto que pueda ser un niño en la familia se lo quiere. En el trabajo, una persona es valorada y querida si produce. En la escuela, un niño es querido si tiene una gran inteligencia. En un club deportivo, una persona es querida por sus habilidades deportivas. Pero solamente en la familia se ama a la persona simplemente por ser quien es. Es una relación de amor verdadero. Y entonces, la clave, yo creo personalmente, que está en el amor. Amar a nuestros hijos, pero que también nuestros hijos experimenten ese amor en el día a día. Porque si los padres están metidos con su cabeza en otras cosas, distraídos, no acompañan a los niños, no tienen una verdadera relación, no los conocen, no hablan con ellos, y esos niños, por lo tanto, no se manifiestan y abren su corazón, entonces ahí tenemos un problema gigantesco en la familia. Y es por eso que el cristianismo siempre vio a la familia como la primera y principal escuela de valores. De hecho, esa expresión que ha surgido dentro del cristianismo de la iglesia doméstica, ¿qué significa? Es la casa, domus en latín, la iglesia de la casa, es una pequeña iglesia. Y la familia, entonces, es el ámbito propio de la formación de la persona, ya que ahí se van a ir formando y conformando las actitudes, el modo de actuar, el modo de pensar, el modo de enfrentarse ante la realidad de lo que llamamos la vida. En la familia aprendemos a usar responsablemente de la libertad. En la familia se aprende la virtud más importante que existe, que es la prudencia. El saber discernir entre el bien y el mal. El saber darse cuenta qué está bien y qué está mal en determinada situación. Y tener el carácter y la fuerza de voluntad para hacer el bien y evitar el mal. No es porque sí entonces que los hijos, por ejemplo, permanecen en el hogar por tantos años. 18, 19, 20 años, y no los abandonamos apenas aprenden a caminar, por ejemplo, como hacen los demás animales. ¿Por qué es eso? Porque los niños tienen que aprender a discernir entre el bien y el mal, pero también deben forjar principios y deben forjar un carácter fuerte para poder vivir en libertad, de manera que entonces puedan elegir bien lo mejor para sí mismos con un objetivo determinado en la vida, para convertirse en personas de bien. Y entonces la educación de la virtud, la educación de la prudencia, la educación del orden, la educación del saber discernir, saber elegir, saber controlarse, controlar sus afectos, controlar sus inclinaciones sexuales, sus inclinaciones a la comida, a la bebida, son cuestiones que se aprenden en la casa y en la familia. Y si eso no se aprende en la casa, esos niños no lo van a aprender más en ningún lado. Entonces, por eso también es importantísimo. Porque la familia está formada de una gran complementariedad que se da entre el papá y la mamá. Y es importantísimo entonces que el papá y la mamá actúen en conjunto para ver de qué manera pueden formar mejor a sus hijos. Recuerden nuevamente entonces esto que les voy a decir. Ustedes, papá y mamá, son los primeros educadores de los hijos. Y no solamente tienen que reclamar ese derecho, sino que lo tienen que vivir con todas sus fuerzas. No les regalen sus hijos a un Estado que busca ideologizarlos, busca hipersexualizarlos, busca destruir los vínculos familiares para imponer una ideología que es peligrosísima para la supervivencia de la naturaleza humana. Tengan el coraje realmente de vivir en familia, por más que hoy la familia esté bajo ataque. Porque, en definitiva, esto es un problema que se retroalimenta. Los problemas de jóvenes con cuestiones relacionadas a la droga, a la hipersexualización, a la atracción hacia el mismo sexo, a problemas de trastornos de la propia identidad, de ideología de género, se deben a que hay un problema familiar de fondo. Entonces, si tenemos problemas de familia, vamos a tener grandes problemas sociales también en el largo plazo. Entonces, la solución pasa por fortalecer la familia, especialmente convirtiendo a la familia en una escuela de amor. Y no importa si tenemos dinero o no tenemos dinero, no importa si vivimos en pobreza o vivimos en riqueza, no importa la situación, no le echemos la culpa al condicionamiento que nos rodea. Porque la capacidad de amar no la perdemos nunca, y no es algo que se compra, no es algo que se gana, no es un título que se adquiere, sino que es algo que se vive. Y se vive y se alcanza con la práctica personal de cada uno.
Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y si quieren saber más sobre estos temas, yo los invito a hacer mis cursos gratuitos que se encuentran en mi canal de YouTube acerca de la formación para padres y muchos otros temas relacionados a la vida personal de cada uno de nosotros. Gracias por la atención y les deseo lo mejor. Gracias también enormes a ustedes por la invitación.